Entonces, yo me voy a salir, Julián, Ah, ya estoy. pero yo te hago así. Pero ahorita vengo, estoy aquí, nada más subo a una cosa al baño. Bye. Bueno, de un poema de Raúl Masil fue un pastor metodista mexicano, gran teólogo importante de los años 70, finales de los 60 y 70, ya falleció en el 2005 y también escribía, era poeta y escritor. Este poema se llama Deuteronomio y todo se puede resumir en una sola palabra y sola acción: servir. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Nosotros somos los que somos, respondió la gente. Y así, en la conjugación del verbo ser, se empezó a escribir la historia. Para hablar con él hay que aprender del silencio, de las palabras no pronunciadas, ni siquiera pensadas, porque son parte nuestra y son las que él quiere que aprendamos a decir. Para hablar con él, tú y yo, solos, con la verdad del amor. No, hoy no, porque hoy a solas estoy conversando con él. La vida es hoy y siempre, un diálogo constante con él. Te busqué sin creer que te encontraría. Te encontré cuando menos creí encontrarte. Tal vez, y solo tal vez, en eso consiste la fe. Pues es un pequeño poema de Raúl Massin, muy importante, hizo muchísima reflexión sobre la palabra de Dios, un buen teólogo y biblista. Cuando matan a otro pastor metodista como él, a Rubén Jaramillo, es el único metodista que sale en defensa de Rubén Jaramillo. Él bien que entendió la labor de Jaramillo. La Iglesia Metodista Mexicana sacó un comunicado horrible diciendo que era un bandolero, que qué bueno que el gobierno tomó cartas en el asunto, desconociéndolo como pastor. Y ¿De el único veras? hermano de Jaramillo que dio la cara públicamente como metodista fue precisamente Raúl Masip. En esos años duros, Raúl Masip dio la cara y reivindicó a su hermano pastor Rubén Jaramillo. Yo no sabía que era pastor. Sí, Rubén Jaramillo en la lucha zapatista traía la Biblia y a las tropas de Zapata le leía la Biblia. No me digas. Sí, él siempre cargó su Biblia, fue pastor metodista. Mira. Y es de los que traía la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Leía la Biblia y leía la realidad y le iluminaba con la Biblia. Por eso es tan importante Rubén Jaramillo en las luchas sociales campesinas de México. Digo, de Morelos ni se diga, porque fue pastor metodista. Lo que pasa es que la iglesia metodista mexicana, muy conservadora, no supo comprender su lucha social y que, pues desde la época, como Rubén Jaramillo de muy joven anduvo con Zapata, Ajá. ya de viejo que se hace líder y se levanta, como se dan cuenta que es alguien coherente, que no van a poder negociar con él, que haga trampa, pues lo mandan a matar. Hasta los hijos, a la familia allá en Xochicalco. Sí. Era la época de López Mateos. López Mateos lo vio en Los Pinos un día y al otro día lo mandó matar con el ejército. Ay, Terrible traición, terrible. Y Jaramillo, pues el único que lo reivindica es Raúl Masín como pastor metodista. Entonces Jaramillo hizo una gran labor, les digo, desde la época de Zapata traía la Biblia y en las batallas de Zapata animaba a la tropa leyendo pasajes bíblicos y se los explicaba. Ahí anduvo metido en la revuelta zapatista un pastor metodista, Rubén Jaramillo. pero mira, bien dice el poeta que sin buscar te encuentras a Dios. Encuentras a Dios. Jaramillo encontró en sus luchas en lo social, hizo una buena labor de las luchas sociales. Y una amiga mía, fue muy amiga de él, de Baki Garro, hermana de Elena Garro, Ajá. que también fue buena poeta de Baki. Lo que pasa que ante Elena, pues toda su familia queda opacada, La pero opacó. sí, porque Elena es cosa inaudita. Pero de Baki era muy buena poeta. Yo la conocí ya mayor. Y Debaki fue muy amiga de Jaramillo. De hecho, Debaki lo tuvo escondido en su casa varios meses. Mm, En su casa en San Jerónimo, en México, cuando andaba prófugo, me contaba Debaki, un gran ropero,
y en el día ahí lo metían, tenía sus almohadas y su cobija, y en la noche cuando el servicio se retiraba, lo sacaban del ropero a la sala, cenaba con la familia, platicaba, y ya a medianoche lo guardaban al ropero, entonces todo el día se la pasaba en un ropero para que la gente del servicio ni se enterara que lo tenían ahí, escondido en la casa. Entonces realmente vivía en la noche con ellos y fue gran amigo de Rubén. Y Rubén le enseñó dónde guardaba en su casa dos símbolos que eran importantes para él, su bandera de México y su machete. Dos símbolos muy... Entonces, cuando matan a Jaramillo, ese mismo día la casa queda rodeada por el ejército. Y de va que a las 12 de la noche, Agata se metió entre los soldados a la casa de Jaramillo arriesgando la vida, porque ella sabía dónde Rubén le enseñó que tenía guardado su machete, su bandera, y dijo, esto no puede caer en manos del gobierno traidor. Y Agata se entró a la casa y Agata salió con el machete y la bandera de Jaramillo. Y dijo, este es el símbolo de las luchas populares de México, no puede caer en manos del ejército. Y lo guardó muchos años. Dijo, al gobierno no se lo doy. Cuando haya un museo que reivindique las luchas populares, ahí lo voy a entregar. Ahí tiene que estar la bandera y el machete de Jaramillo. Y ya cuando se sentía muy mayor, dijo, ¿sabes qué? Ya me voy a ir. Y yo no quiero en manos del gobierno esto. Entonces, con su hija Flora, fuimos a dejar a Chiapas el machete y la bandera de Jaramillo, se lo entregamos en manos a Marcos. ¿A poco? Sí, y el mensaje era, no se los regalo, son custodios. Cuando el pueblo triunfe y haga un museo a la memoria de sus luchas, ahí tendrá que estar esa bandera y este machete. No encuentro mejor gente que ustedes para que lo custodien. Yo ya hice mi parte, les toca a ustedes. Y mandó el machete y la bandera, ya está en Chiapas, a entregar como custodia. Porque para ella era un gran legado lo que simbolizaba de estas luchas populares, ese machete y esa bandera. ¿Cómo no? Sí, y poco tiempo después falleció Debaki, pero ella pasó esta estafeta, que allá custodien esta bandera, porque Jaramillo fue un luchador pues importantísimo en estas luchas. Y esto tiene que ver con la espiritualidad, sí, porque a veces creemos que estas luchas no son nada espirituales, que solo son revueltas de gente rara. No, el Espíritu de Dios está encarnado en la tierra, en la justicia. Hace unos días fue el Día Internacional de la Justicia Social. El bien común es central, porque a veces solo se piensa en la justicia personal. Creo que es importante la justicia social. Esto es muy importante. La justicia que encarna los pueblos y sus luchas, como asunto de conocimiento epistémico, pero como asunto ético, y si es ético, es un asunto es espiritual. Tiene que ver con el espíritu. Y ahora que en estas sesiones estamos hablando de una espiritualidad de la justicia y del amor, pues estas luchas tienen que ser reivindicadas desde ahí. Pues de las últimas luchas, pues es de los 60, es la lucha de Jaramillo y las luchas populares de Morelos de los campesinos. Creo que fue la última lucha fuerte del mundo campesino en México, la de los 60 de Jaramillo. Y Jaramillo pues tenía al centro la palabra de Dios. Los metodistas leen mucho la Biblia, para ellos es importante la palabra de Dios. La mirada metodista es el centro, la Biblia, por eso siempre andan con Biblia en mano los metodistas. Una hija de Raúl Macín es pastora, metodista, Marisa Macín, es mi amiga, es una buena teóloga y es maestra en Biblia, en Sagradas Escrituras, tiene una maestría y es muy buena pastora. Marisa Macín, hija de Raúl Macín, del que le leí el poema. Y Raúl Macín escribió un libro que me regaló Marisa, su hija, sobre Jaramillo. Muy interesante texto. Un pastor metodista analiza el trabajo y la vida de otro pastor metodista como fue Jaramillo. Y el libro lo escribe Raúl Macín antes. Yo sabía del libro, pero no lo tenía y hace como 3 años Marisa me lo regaló. El libro del que escribió su papá sobre Jaramillo. Porque los profetas, decíamos, es un ser humano que es lector de los signos de los tiempos. Puede mirar lo que viene,
porque es un profeta. La previsión de un profeta es siempre condicional. El mensaje de los profetas tiene la misma estructura. Hay una llamada al cambio, a la conversión, a la metanoia, y una advertencia sobre el juicio que sobreviene si el pueblo no cambia de conducta. Es una promesa de salvación si el pueblo cambia de verdad. El juicio futuro o la salvación futura no son inevitables, están limitados por las cláusulas condicionales, si no cambian o si cambian. Depende de eso el futuro, si cambian o no cambian. Lo que los profetas prevén son las consecuencias de lo que se está haciendo ahora o se está dejando hacer ahora. Por eso todo lo del medio ambiente, pues va a ser consecuencias de lo que estamos dejando de hacer ahora. Y si se modifica, va a ser consecuencia de lo que tenemos que hacer ahora o empecemos a hacer ahora. Este es el profetismo, es condicional. Prever el futuro en el presente, en las tendencias actuales. Este es todo el tema de los signos de los tiempos, de lo que hemos hablado en otras sesiones. Si las personas cambian ahora, el futuro será diferente. Dios tiene piedad cuando nos arrepentimos. Y la cuaresma precisamente es tiempo de cambio, de metanoia. Hay que entrar en el desierto. El desierto es muy importante. En el desierto habita en el mal, pero en el desierto se encuentra uno a la divinidad también. Moisés encontró a Yahvé en el desierto. El pueblo de Israel anduvo caminando guiado por Yahvé 40 años en el desierto. Elías encontró a Yahvé en el desierto. Jesús es llevado 40 días al desierto para hacer un análisis, un parar el alto, guardar silencio, orar, mirar qué sigue en la vida de uno. Ese es el desierto, tiempo de encuentro, tiempo de silencio, tiempo de conversión, tiempo de metanoia. ¿Qué es la cuaresma? Un desierto. El desierto para el pueblo judío, ahí está el mal, pero también ahí se encuentra con Yahvé. No estás solo, estás con la presencia de Dios. Dios siempre está en esa presencia activa del desierto. Por eso es la imagen del desierto. El domingo pasado, el evangelio fue precisamente de Marcos sobre las tentaciones de Jesús. Pero el énfasis en Marcos no son las tentaciones, sino el hecho de la humanidad de Jesús. Jesús tuvo que discernir qué seguía en su vida. No lo tenía claro todo. Como buen humano, tuvo que guardar 40 días, retirarse, para ver qué seguía en su vida. Y después que regresa del desierto empieza la prédica dura. Esto es fruto del silencio de 40 días. Entonces la cuaresma no es dejar de comer carne. Si eso te ayuda a guardar silencio, no comer carne, no la comas. Si pararte de cabeza te ayuda, párate de cabeza. Lo que te ayude. Lo importante no son las cosas que hagas, sino el fin. Entrar en ti mismo, en el silencio, en ti misma. Eso es lo importante de la cuaresma. Hoy es viernes, no es comer mariscos, la cuaresma, ahora tan caro el pescado, guachinangos. No, es decir, si ayunas los viernes, la gente que ayuna, pues reparte entre los pobres lo que te ahorraste del desayuno. Ese es el sentido de la cuaresma, la conversión. No volver, soy más santo porque ayuno. No, es ese engreimiento espiritual, gente que se cree santa porque hizo ayuno los viernes de cuaresma. ¿En qué te ayudó? Eso es lo importante. ¿Cómo creciste? Entraste en tu silencio. Si te ayuda a ayunar, ayuna, pero ayuno por ayuno no surte efecto solito. Si no haces nada, pues aunque no comas todo el viernes, si no estás en actitud de cambio, de observarte, no va a pasar nada en tu vida. Y la gente, y esto inicia con el miércoles de ceniza, es esta práctica, por eso, es decir, yo me pongo la ceniza, yo hago un signo externo de mi conversión interna. No que la gente le echas en la cabeza y se enoja, quiere que se la pongas en la frente para que miren los otros que tiene la ceniza.
No, es un signo interno. Es decir, y si no me la pongo, no pasa nada. Si el miércoles inicia la cuaresma en este sentido, el signo fuerte es el interno. ¿Qué voy a hacer estos 40 días? Y 40 es un número simbólico. 40 años en el desierto, 40 días. 40 quiere decir una vida, porque la gente vivía 40 años. Exacto. Entonces significa la vida. La conversión es toda tu vida, es un ciclo vital. Eso significa los 40. O sea, toda la vida tienes que estar convirtiéndote. No basta una cuaresma. Toda la vida es conversión. Toda la vida hay que entrar en el desierto, hay que guardar silencio, hay que tomar distancia de lo que hacemos diario antes de seguir caminando. ¿Qué sigue? Analizar lo que hemos hecho y analizar a dónde queremos ir. Eso es la cuaresma bien entendida, es un tiempo de reflexión, de cambio. Y si ayuda el ayuno y no comer carne, es bueno, no es malo. Pero no es el centro eso, el centro es la conversión y el cambio. Pero pues se ha quitado el centro del asunto. Es más fácil comer camarones a entrar dentro de ti. Y la gente todo lo dejó al signo. Pues sí, hay gente que nunca tiene para la carne más que el viernes, pues aunque sea de cuaresma, cómetelo, eso no te va a hacer mejor ni peor persona, sino entra en ti. Esto es precisamente, si las personas cambian ahora, el futuro será diferente. Dios tiene piedad cuando nos arrepentimos. Este principio se encuentra en muchas partes de la Biblia, en Jeremías 26, en Amós 7, en Ezequiel. Toda la palabra pronunciada por los profetas se refiere a la salvación y al cambio, a la metanoia. Si hay cambio, si hay conversión, si hay metanoia, habrá salvación. Si no hay, pues no habrá. Eso está en nuestro terreno, en nuestras manos. Marcos no gusta tanto porque Marcos no cuenta las tentaciones de Jesús como Lucas o Mateo, que lo llevó el diablo al monte y todo eso. No, a Marcos el énfasis es decir, Jesús tiene que hacer metanoia y conversión también. Todo ser humano. Como ser humano tiene que frenar su camino y decir que sigue, prepararse para su misión. Y fue el desierto el que lo preparó. Ahí se encontró con la divinidad. 40 días estuvo orando en el desierto para poder decir, viene el cambio, el tiempo de Dios ha llegado. Y es interesante el texto de Marcos que se lee este año, el miércoles de ceniza, y este domingo sobre todo, pasado. Pues es claro, dice, y en el desierto los demonios, los animales y los ángeles convivían. Ese es el Apocalipsis, donde las serpientes tomarán de la misma leche que los corderos. El tiempo final. El desierto es tiempo final. Los ángeles con las serpientes convivirán. El desierto es esta mezcla. O sea, entra en tu interior y enfrenta tus demonios, tus serpientes y tus ángeles, que están todos juntos dentro. No le tengas tanto miedo. Lo uno conlleva lo otro. La gente que es muy purista, que solo los ángeles, solo la luz. No, para encontrar la luz hay que pasar por la oscuridad, no hay de otra. Antes de amanecer está la oscuridad de la noche. Y quien quiera contemplar el amanecer, pues tiene que estar en lo oscuro para ver cuando va cambiando la luz poco a poco. Se va iluminando aquello. Van juntos. Son dos caras de la misma moneda, luz y oscuridad. Eso somos la especie humana. Quien quiera ver la luz que es, tiene que conocer la oscuridad que también tiene. Tiene que llegar a esos límites. Y entonces ya nada del humano lo asusta. Va caminando. Alguien de mucha luz, un poeta luminoso, un tabasqueño, Carlos Pellicer, Ay, sí. un poeta de mucha luz, pues es Tabasco, es el trópico. Tiene un poema que dice, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. Agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy. Este poema maravilloso que es de mucha luz, pues también, tío, este poeta días oscuros.
Y ayer en el Senado pusieron en letras de oro su nombre, Carlos Pellicer, Sí. porque pues fue senador por el PRI, que era lo único que había en su momento, pero era un hombre muy sensible. Acuérdense que Carlos Pellicer siempre puso nacimientos en su casa en Tabasco, hacía unos nacimientos impresionantes, porque fue un poeta místico, tiene poesía mística muy fuerte, don Carlos Pellicer. Yo tengo mucha colección de los libros de Pellicer y cuando voy a Tabasco siempre voy a la casa museo porque hacen ediciones facsímiles de sus poemas que escribía a mano o en máquina de escribir y luego corregía a mano. Entonces hay ediciones de sus poemarios así hechos en Tabasco que solo consigo en Tabasco. Yo siempre que voy a Villahermosa paso al Museo Carlos Pellicer y es el que hizo el Museo de la Venta ahí en Villahermosa sobre las cabezas ¿A poco? olmecas. Yo no sabía, fíjate Toda que la él era, museografía es de don Carlos Pellicer. Él yo no sabía que organizó era de las ahí. cabezas en medio como de la selva en ese parque que hizo maravilloso. El diseño es Hermoso. de Es Carlos Pellicer. hermoso. Era un poeta muy místico, un hombre muy católico, muy centrado en esta verdad. Por eso me acordé de él. Era un hombre de mucha luz. Pelón, grandote, sabía leer muy bien su poesía. Gloria Contreras tenía una coreografía basada en un poema, Horas de Junio. Entonces la música era su voz, él diciendo el poema, y a esa voz le hizo una coreografía. Entonces cuando bailaban ese poema de música, la grabación era de la voz de Carlos Pellicer diciendo ese poema, que es una maravilla. Ay, yo no lo conozco eso. Voy a buscar el videíto, hay un videíto de eso, y Ay, se los sí. mando, de una coreografía de Gloria con otro ser de mucha luz. Yo mi primera exposición de pintura y dibujo se la dediqué a Gloria Contreras y tuve la fortuna que ella fue a cortar el listón inaugural en persona. Ay, mira. Tuve a Gloria de madrina en mi primera exposición, porque mucho era la danza y a su movimiento. Porque ella inició cuando en CEU no tenían los teatros que ahora tienen, pues ella inició en el teatro del Cook, de los dominicos, entonces siempre vivió agradecida porque fue su casa ahí. Cuando en CEU no tenía esos teatros maravillosos, el primer teatro que le abrieron fue el de los dominicos en el Centro Universitario Cultural. Ahí presentaba sus funciones inaugurales en ese teatro. Entonces, cuando le invité, le dije que era dominico y todo. Por supuesto, me dijo, yo las quiero muchísimo, los quiero. Esa es mi casa, el Cookie. Y sí llegó muy contenta a inaugurar la exposición. Ella me lo dijo, no, yo agradecía toda mi vida con los dominicos que me entendieron, me abrieron su casa, se volvió mi casa muchos años, me cobijaron cuando en México no era la danza contemporánea muy cobijada. Pues y había un dominico que igual se llama Julián, le digo, pues sí, ahí Julián Pablo. Y estuvo junto con ella Julián Pablo esa tarde Ah, en la inauguración, los tuve a los dos ahí. Julián ya murió, ¿verdad? Sí, ya murió hace como 4 años, murió Julián Pablo, en Santo Domingo del Centro. Pero no era tan grande, ¿verdad? Pues no te creas, ya ochentón, ya era 80 Ah, y tantos, no era tan jovencito. Sí, 80 y ya. tantos, Es no te que ya creas. los de 80 son jóvenes. claro que sí. Sí, Tengo, tengo que sí, reivindicar a los de 80. claro. Claro. Mi mamá dice, yo ya no paso de 80. Cuando le pregunta cuántos años tiene, 80. Ya de ahí no pasa. Entonces, esta luz, este reivindicar, y uno va hablando y van saliendo personajes. Es decir, yo hablé por la luz y me vino Carlos Pellicer, y Carlos Pellicer me vino esta Gloria Contreras, y Gloria Contreras me trajo Julián Pablo, un pintor. Y Julián Pablo, pues me evoca a su papá artístico, Buñuel, Luis Buñuel. Que don ¿A Luis poco Buñuel, es hijo de Luis Buñuel? No, espiritualmente hablando, Artístico. espiritualmente, pues claro. era su hijo, el único que recibía ya viejito, a nadie recibía. Yo me tocó 2 veces en el timbre, dejó en la puerta Silvia Pinal, o le abrieron, venía la muchacha de la casa y le decía, ¿qué está la señora Silvia? Y le decía, dile que no estoy. Decía, si esa no era buena, era porque no teníamos dinero para pagar buenos actores, por eso grabé con ella. Decía. Y el único que le abrían era Julián Pablo. Yo entré a esa casa por Julián Pablo, porque era como su hijo lo quería. No, de hecho, otros envidiosos escribían cosas. Ese Dominico es como
un buitre, dice. Es el único con el que dialoga, ya no los quitó de amigo a don Luis. Le está chupando toda la creatividad. Es el único que ya se apropió de don Luis. Dice, ya no quiere ver a nadie más que a ese Dominico que lo ha aislado del mundo. No, como ya era un hombre sordo, hablaba a gritos, le daba pena así. No quería aparatos, entonces había que gritarle y él gritaba. Entonces a veces si no lo conocía uno bien era tenso platicar con él. Entonces el único que le gritaba y no se enojaba y él gritaba, pues era Julián Pablo y él entendía todo. No, y don Luis de una creatividad y de sabía mucho teología ese hombre y de una fe tremenda. Se moría de risa cuando yo le decía, la gente dice que usted es ateo y se moría de risa el viejito. No, sabía mucha teología ese hombre. Pues todo eso es la conversión. Convertirse es continuo, siempre. Hay que estar en procesos de conversión. Y el juicio no se refiere a un acontecimiento en la vida después de la muerte, cuando los profetas hablan de juicio. Se refiere a un acontecimiento histórico, como la derrota de una batalla, la caída de Jerusalén, el cautiverio en el exilio. Algo en la historia que acontece es el juicio. Los profetas siempre son profetas de algún desastre que traerá sufrimientos terribles. El juicio de Dios es el castigo por los pecados del presente. La relación entre futuro y presente es la relación que existe entre el sufrimiento y el pecado. El sufrimiento que sigue al pecado no es un castigo impuesto arbitrariamente, sino lo que podemos llamar la consecuencia natural del pecado. El pecado perjudica al que peca y a los demás también. Todo pecado tiene consecuencias nocivas. El objetivo de la advertencia de los profetas respecto al futuro es incentivar a sus contemporáneos para que cambien de manera de vivir, tengan esta conversión, este cambio, esta metanoia. A eso se refiere la palabra juicio, consecuencia del pecado. Las acciones de hoy tienen consecuencias, para ti y para los demás. Y el pecado siempre tendrá consecuencias. Entonces, la advertencia es conviértete, cambia. Y luego la salvación en los profetas. La salvación a la que se refieren los profetas no es la salvación eterna o el cielo. Es un futuro de bendiciones, de prosperidad, de paz, de justicia. Es en términos concretos de un retorno del exilio, de la liberación de la guerra, del fin del cautiverio. Esa es la salvación, aquí y ahora del pueblo. Y esto se prevé como una consecuencia de la justicia que está siendo practicada ahora. Si practican la justicia, también tiene consecuencias. Y las consecuencias de la justicia es la salvación, el bienestar del pueblo. Por eso se invita al pueblo a practicar aquí y ahora la justicia, precisamente. Esta justicia para aquí y ahora. La única razón por la que el profeta predice esto es la de asegurarse de que el pueblo siga por el buen camino y corrija sus errores. Es la corrección de errores. El pecado tiene consecuencias, el actuar con justicia también tiene consecuencias. Y las consecuencias de actuar con justicia y la importancia de la justicia social, del bien común, es lo que los profetas llaman la salvación precisamente. El pueblo se transforma y esto es garantizado por el propio Dios. Por muy sombrío que sea el presente, los profetas tienen esperanza en el resultado final. Por eso el profetismo no se calla, insiste a tiempo y a destiempo. Los profetas son tercos, vaya, insisten, llaman a la conversión. Y periodo de Cuaresma en el que estamos es periodo de llamar e insistir a la conversión, en mirar con otros ojos la realidad con profundidad.
Esta conversión es el centro de la Cuaresma. Iniciamos miércoles de ceniza, los 40 días de conversión, de un proceso de introspección, de mirada hacia adentro, para después mirar hacia afuera y poder ver a plenitud con los ojos de Dios lo que está aconteciendo en esto. Mirar la violencia, mirar como consecuencias de algo, de la injusticia, de la no verdad, de la no honestidad, de la no transparencia, de la corrupción. Y si le entramos a esta corrupción, pues habrá más consecuencias. El pecado tiene consecuencias y habrá juicio tremendo. Entonces, esto es importante. La salvación es consecuencia de la conversión, de la justicia social, del bien común. Entonces, el pueblo es el que recibe esta salvación. Habrá paz, habrá comida, habrá justicia, habrá prosperidad para el pueblo. Las consecuencias son el bien común. A eso le llaman los profetas la salvación. No habla del juicio final y cuando nos muramos. No, no, no. Aquí y ahora se van a mirar las consecuencias de la salvación. Entonces, el tema central en el profetismo no es ni el juicio ni la salvación. Esas son consecuencias. El tema central es la conversión, el cambio, la metanoia. El metanoia literalmente significa un cambio de mentalidad, un cambio interior, un cambio de actitud, un cambio de conducta. Todo eso significa metanoia. Y este cambio siempre es el cambiar de conducta injusta a una conducta justa. El cambio que Dios exige siempre una exigencia de justicia. Mishpat y Sedeká, dice el Antiguo Testamento en hebreo. Justicia y derecho son los dos brazos de la divinidad hebrea. Mishpat y Sedeká, justicia y derecho. Entonces Dios invoca que el pueblo cambie para que tenga como centro otra vez la justicia y el derecho. O sea, es una cuestión de transformación social, no solo individual, la metanoia. La justicia y el derecho es social. Por eso sociedades tan individualistas como las nuestras merecen un cambio a lo social, que los otros nos interesen. Porque ahorita todo es individual, con que yo y mi familia tenga trabajo, tengamos que comer, paseemos, ya nos hizo justicia. Y las clases medias sobre todo es lo que quieren. Justicia para ellos, buen salario. No, aquí es una justicia que pasa por tu familia, no es que no, pero va más allá de tu familia, de todo un pueblo. Una situación de tanta injusticia, pues clama al cielo para los profetas. Si va más allá de los cercanos a ti, tiene que ir mucho más allá, cuestionarte. Se trata de una conversión de todo el pueblo o por lo menos de los líderes del pueblo. Siempre el llamado de los profetas es conviértete, Jerusalén. Jeremías, Ezequiel, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, la conversión del individuo es por el bien de la nación. La llamada a la metanoia tiene una forma diferente cuando el pueblo ya se ha convertido o está intentando hacerlo. En tales casos, los profetas tienen un mensaje de aliento, de consolación, de exhortación. O sea, tienen un mensaje de esperanza para el pueblo que está empezando su conversión. Esto se hace evidente en el profeta Isaías, en la parte que se conoce como el libro de la consolación, del capítulo 40 al 55. Es el libro de la consolación. El pueblo está empezando un camino de conversión. Entonces ya no es tan duro Isaías con el pueblo. Es durísimo con los líderes, con los reyes, pero con el pueblo no, al pueblo le da esperanza, lo consuela. Nosotros podemos cambiar la historia, podemos determinar el futuro por medio de nuestras acciones. Por eso este tiempo de Cuaresma es de guarda silencio, ayuna, entra en tu interior. Ya después tendrás que cambiar y dan signos de cambio en las acciones. Pero antes de las acciones es la conversión de tu corazón.
tiempo de guardar silencio, tiempo de desierto, tiempo de observar. Por eso litúrgicamente tiene sentido plantear un tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de silencio, de retiro, de observación, de sopesar lo que has hecho, lo que has dicho, a dónde quieres ir, cómo has caminado, qué sigue en tu vida. Es tiempo de poca acción. Pero después viene el tiempo de la acción, no te vas a quedar todo el tiempo observando. Después tendrás que actuar. Eso hace Jesús de Nazaret. Después de 40 días, se lanza 3 años de predicación y tiene sus consecuencias. Por lo tanto, los profetas tienen una espiritualidad dirigida al futuro. Los profetas desvían la atención del pueblo del pasado hacia el futuro. En lugar de intentar comprender el presente en base a acontecimientos pasados, al Éxodo, al monte Sinaí, al rey David, los profetas quieren que el pueblo comprenda el presente en base en la acción futura de Dios. El presente se va a iluminar no por el pasado, por el futuro. Los profetas estaban orientados hacia el futuro, veían el futuro. Querían que el pueblo cambiase, que hiciese planes, que actuase con vistas al futuro, ya que un acontecimiento futuro, ese es Jatón, lo futuro, es Jatón, y castellano decimos escatología, escatón. Sería un acontecimiento cualitativamente nuevo. Pedían al pueblo que realizase cosas nuevas. Es muy importante anotar el número de veces que los profetas utilizan la palabra nuevo. Una nueva alianza, una nueva era, un corazón nuevo, un nuevo espíritu, un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Dios hará una cosa nueva. Motivan al pueblo para que rompa con el pasado, que dirija su mirada a la novedad del futuro de Dios. Y Jesús se va a colocar ahí. El reino de Dios ya rompió y es algo nuevo, es una buena noticia. Es el profeta mayor. Conmigo inicia algo nuevo. La humanidad nueva. Es el origen de la nueva humanidad. Algo. Oye, Julián, extrapolando a lo que está sucediendo ahorita aquí en México, en la política y todo esto, ¿no sería mejor que en lugar de tanto meme y tanto insulto y tanta cosa burlona e insultante, hiciéramos, no sé qué, no sé cómo, que hiciéramos una cosa más de pensamientos positivos, de que las cosas pueden cambiar a mejor en lugar de pensar todo el tiempo que todo está mal y que todo está peor que nunca? Claro, eso sería algo nuevo. Odiarnos, descalificarnos, mandarlos al infierno, no es nuevo. Eso lo hemos No, hecho durante mucho tiempo y eso nos ha destruido y nos ha acabado. Y si no cambiamos, la gente se va a enojar entre familias, con sus amistades, se van a dejar de hablar, se van a ya odiar. muchos ya están. ¿Eh? Y los políticos, bien amigos como siempre, y las familias divididas, y uno deja amistades y pierdes amistades. No entendemos que la amistad, la familia va más allá de quien nos gobierne, que no nos peleemos entre nosotros, porque ya ganaron ellos cuando logran dividirnos y la gente echa lumbre por los ojos y se levanta de desayunos. Es decir, no vale la pena, no vale la pena. Y Vamos a reírnos. lo que están haciendo los obispos de pedir que la gente se ponga a rezar, digamos, Sí, que que, se que- calme, rezar que- calma, ayuda, por unos y exacto. por otros, pedir luces. Es decir, Y aunque no sea rezar católicamente, que sea Ujú.
pedir que tengan pensamientos positivos, que todo puede cambiar a mejor. ¿sí? Yo recuerdo, miren, cuando el plantón allá de Reforma, ahí donde estaba yo, invitábamos a muchas iglesias y religiones, y un día a la semana iban los budistas a hacer meditación. Ajá, Entonces, acuérdense lo del fraude y todo aquello, y a la gente bien enojada, que echaba chispas la que estaba en el plantón de coraje por el fraude, la sentaban y la ponían a decir en voz alta y lloraba de coraje a la gente, pero lo tenía que hacer porque decía, si usted sigue enojada, no vale la pena que esté aquí porque está por odio. Y alguien que viene a manifestar odio es lo que va a traer para México odio, eso no es el futuro. exacto. Entonces los ponían a sentar, a hacer respiraciones allá en pleno Reforma y decían, por Felipe Calderón, por su familia, para que esté bien, tranquilo y en paz. Y la gente decía, no, 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 no. Tiene que decirlo, porque tiene que sacar ese odio que usted tiene. Aquí tiene que estar por amor por México, no por odio. Quien viene por odio va a joder a México, no está ayudando, aunque esté aquí durmiendo en el suelo, en una carpa, está lastimando a México su odio. Y entonces había señoras que hacían el esfuerzo y lo decían y les salían las lágrimas de los ojos del coraje, porque como no podían decir de su odio, tenían que pedir. Y eso fue muy bonito de los budistas con los días de a meditar eso y decirlo, la gente le iba cambiando el rostro. Y había gente que sí, que logró decir con un rostro en paz, porque esté contento y en paz. Mientras usted esté con odio, cambiar. El cambio es que usted ya no tenga odio ni a sus enemigos odie. Eso Eso, sí es un cambio, ¿verdad? Eso es metanoia. Cuando usted pueda pedir hasta a los que ve como enemigos para que estén contentos y en paz, ya no está luchando políticamente por odio. Y eso sí va a tener consecuencias cósmicas. El odio tiene consecuencias nefastas. Y ahorita estamos en la parte del odio, unos contra otros, descalificándonos. Y es parejo, de un lado y del otro hay odio. sí, sí. Descalificación. Es decir, no, todos buscamos lo mejor para nuestro país, pero tenemos que empezar por una actitud interna de no odiar. A ver, usted pida por unos y por otros. Tenemos que reconciliarnos, tenemos que mirar, pero no es el odio, el coraje, la burla, el destruirnos, el decir tú no sabes, yo sí sé. Nadie sabemos, nos ganan de un lado y del otro y ellos se ponen de acuerdo y se recicla gente. Ya ve ahora, ha sido nefasto el gobierno de Morelos, pero nefasto el Cuauhtémoc, el futbolista. Sí, Pues para que no lo metan a la cárcel, le dan fuero, ahora se va de diputado federal. El hombre tiene muchísimo dinero, no va por lo que va a ganar, va por el fuero, para que no le puedan hacer un juicio de todas las cosas indebidas que hizo en el gobierno de Morelos. Lo protegen, va con fuero. Murat, que fue un gobernador nefasto del PRI en Oaxaca, ladroncísimo. pues va con fuero de diputado de Morena, imagínense, le da plurinominal Morena. Sí, El gobernador panista de Chihuahua, Corral, se va de senador por Morena, fue gobernador del PAN. Y ellos arreglándose y poniéndose de acuerdo y nosotros matándonos, que si del PRI, que si del PAN, que si Morena, y ellos así se arreglan, saltan de un partido a otro, quieren protección, son la misma clase. Yo el secretario particular que casé, que era en ese momento secretario de cuando era Beltrones, senador del PRI, me decía Fray, no se enoje usted tanto, si usted los viera, se mienta la madre en la tribuna y se van a la cantina juntos, todos son amigos del partido que sea, es la misma clase, no haga corajes. Yo los veo, voy con el senador, pues era su secretario particular, se acaban de mentar la madre, usted vio que se dijeron hasta la despedida en la tribuna del Senado y se van a la misma cantina saliendo de la zona, amiguísimos de uno y de otro partido, se han visto durante muchos años, van a los mismos restaurantes, son muy amigos. Pues misma Raquel no nos contaba ahí en su casa, en la del Valle, que es el jardinzote. Y ella ponía la casa y la comida desde época de su marido y llegaban ellos con las botellas, Beltrones, el panista aquel, el barbón, Diego,
Diego. Todos son amigos, dice, traen sus cajas de botellas, yo pongo la casa y la comida y aquí se comen y platican en el jardín de dos en dos, arreglan sus broncas, dice, como que aquí nosotros no somos de ningún partido, pues es terreno neutral, aquí se vienen a comer a mi casa, pero pues todos son amigos, yo aquí los veo, me dice, ellos traen sus cajas de botellas, de uno de otro, y nosotros peleándonos y matándonos y descalificándonos y burlándonos. Digo, hay que tener, ahorita sí es buen ejemplo, Gilde, tenemos que usar la conversión para llevar paz con nuestras amistades, con decirles no valen la pena, abrácense. Votes por quien votes, eres mi amiga, mi amigo, esto no va a romper años de amistad, no dejas de ser mi familia por quien votes. Todos nos podemos equivocar y en esto de la política lo más fácil es que no veamos bien, porque pues son bribones de un lado y del otro, y nos engañan a unos y a otros. La clase política está hecha así, formada así, no hay santos. Ni el bien, como les digo, pues esta porquería de Morena antier que dieron la lista terrible, quitaron a gente que ha luchado toda su vida y le dan las Exacto. candidaturas a Vivales, dice, a Vivales. ¿Y cómo es posible que mismo Morena, que ha hecho un mal papel, los ha dejado en ridículo, este gobernador, ahora lo hagan diputado federal? ¿Para qué? ¿Para qué? Hazme favor. Adán, el que fue secretario de Gobernación, una Ay, nulidad, un hombre terco. Es el número uno en la lista de pluris para el Senado de Morena. sí, En la votación, en las encuestas, fue el final que sacó menos votos para ser candidato a la presidencia. Y es el que le dan mayor premio. Y es el uno. A Monreal, no, a Monreal no, a Marcelo Ebrard, Ebrard, que tanto luchó, lo ponen en el lugar 7 de las listas. sí. Y es el que más votos sacó y va en el lugar 7. Es decir, esa es la política, entonces no vale la pena que andemos con tanto pleito, descalificación. El día que llegue a votar, hacemos un análisis serio, votamos por quien conciencia creamos y asunto arreglado. Pero no hay que descalificar a quien votó diferente, ni burlarnos, ni menos dejarle de hablar, romper amistades por esta gente que no vale la pena. O sea, nuestras amistades valen más que esta gente, que es de dudosa ética, todos, del partido que sea. La clase política es muy corrupta en México independientemente del partido. Y nosotros matándonos, descalificándonos, riendo. Por eso digo, y si que aquella fue a ver al Papa, pues la otra fue a ver al Papa también de eso, si de ver al Papa, y el Papa pues muy hábil, interviene en todo y recibe a una y recibe a la otra y no va a decir que no, porque quien gane pues van a tener influencia, ya lo fueron a buscar y a meterlo en algo que no le toca, a decidir. Son imágenes, ahora guerra de fotos, a ver quién Sí, anda buscando. No, la búsqueda es interna, con proyectos de gobierno, no nos explican qué van a hacer. Y la gente no lee eso, decir, a ver, dame tu proyecto de gobierno. ¿Para qué quieres gobernar? ¿Qué empiezas a hacer con este país? ¿Cómo lo vas a hacer? No, nomás voy a hacer esto. No, no, no. Ya proyectos tenemos muy bonitos, lo acabamos de vivir. Te prometo, dime cómo lo vas a hacer. ¿En cuánto tiempo? Dame un monograma. ¿Qué pasos hay que dar en el país? Porque que me prometas, estamos cansados de promesas. Eso es lo real, que nos volvamos exigentes. Y me vas a rendir cuentas de lo que me dijiste que ibas a hacer. Que ya se terminan sexenios y ya se les olvidó las promesas de la campaña, no sí. cumplieron nada. Ya ven que Peña hasta la firmante notario, después valió gorro lo que firmó con notario que iba a cumplir, le valió gorro, hizo lo que le vino en gana y se llevó el dineral. El otro pues está en Madrid porque sabe que no puede estar en México por todo lo que debe el Calderón. Es decir, y nosotros matándonos, es decir, y estos vivales bien contentos. La PGR, ahora la PGR es la Fiscalía General de la República, pues no hace su trabajo con Tortugués, con Gés Manero. ¿Por qué sueltan a Lozoya? Porque no hizo bien su trabajo la Fiscalía de Investigación. No lo acusó bien, por lo tanto, un juez lo va a liberar porque está mal hecha la acusación. Es amigo del papá, el Pues sí, fiscal. claro, por supuesto. Entonces, que el juez, no, el juez actuó bien. Si está mal hecha la indagatoria, yo juez leo los documentos, pues lo libero. Que siga el proceso. Está mal hecho lo que me estás fundamentando. ¿Quién es el culpable? La fiscalía, Gesmanero. Y a ese no le reclaman al juez.
El problema está en la fiscalía. Dice el presidente, todos nos ganan. Quita tu fiscal que hace mal las cosas. Ahí está la prueba de que todo pierdes, porque quien acusa no lo sabe hacer. O es mañoso, lo hace mala acusación a propósito. Porque es muy fácil decir los jueces. Si le presentas mal hecha la carpeta al juez, claro que los va a liberar. Claro. Quien está haciendo la acusación está haciendo mal su trabajo. Quita al fiscal, que es una nulidad. Pero es terco, no lo va a quitar. Es terco. No va a No, aceptar, lo no va a aceptar, defiende mucho. no, es que no va a aceptar que se equivocó, es un hombre muy terco. No, Quitarlo es aceptar que me equivoqué, pedir perdón y pongo a alguien decente en su lugar. Es aceptar que me equivoqué. A todas luces se equivocó. No era lo que él creía que era. Pues hay que aceptar que cometió un... Ah, no, pero mi terquedad no me permite, yo no me equivoco. Entonces me mantengo hasta que... Y luego truena contra los jueces. No, aquí hay dos partes, el juez, el Poder Judicial y quien acusa. Y la fiscalía depende del Ejecutivo. Una fiscalía mal hecha, la indicatoria, por supuesto, que llega ante un juez mal hecho, no lo acusa bien, no formaliza bien las cosas, pues lo van a liberar. Aquí el problema es de la fiscalía, que es nefasta. Y nomás dice el presidente, es que todos nos ganan. Pues revisa tu fiscal, ¿por qué pierde todos los casos tu fiscal? ¿Por qué? ¿No tiene gente capacitada o tiene otras conexiones? Y además tu fiscal pues tiene negociaciones con otros partidos y otros políticos anteriores, no es de tu gente. ¿Para qué pones a alguien que tiene arreglos con otros grupos políticos para actuar así? O sea, esto no es que no sepa, no quiere, tiene componendas y arreglos, tiene amistades, tiene... Es decir, todo esto nos tiene que llevar a ver qué es la justicia y el bien común, lo que hay que luchar. No son exacto. personas, y menos si es mi amistad, me voy a reír o burlar o pelearme por quien vota. Te explico si es alguien cercano, cómo miro las cosas, la corrupción de los gobiernos. Si no quiere entender, pues es un problema. Yo no voy a perder a alguien que me apoya en otros en la vida, hemos compartido cosas muy buenas. ¿Por qué voy a perder por una clase política que ni le interesa a mi amiga, ni le intereso yo, y ni nos va a ayudar? Le interesan sus bienes y sus chequeras y sus negocios. Y nos utilizan a ellos y a nosotros también, para llegar a ser. Digo, yo ya por un político ya no me voy a pelear con nadie, ya lo tengo claro. Ni voy a discutir, y tengo que, y en conciencia sé lo que voy a hacer el día que voy a votar y voy a ir a votar, pero no es un tema ya que me suponga que es el de dividir. Tenemos un México lleno de problemas. ¿Para qué ahora nos distraigan peleándonos? Porque ahora es el legislativo peleándonos entre nosotros. Y así nadie observa cómo se gobierna, qué está mal hecho. Todos nos descalificamos entre nosotros y nosotras. La guerra está entre nosotros ahora. Y los buenos y los malos, los ignorantes, los que no saben. Dice, pues no. Me daba risa en las entrevistas. A una señora le preguntaban de esta última marcha. Bueno, ¿por qué en su marcha viene más gente blanquita que los morenos? Y en lugar de decir, bueno, ¿por qué? Decía, es que los blancos tenemos más educación, por eso venimos y marchamos, porque sabemos más. Pues eso es discriminación, eso no tiene que ver con el color de la piel. Es que la gente blanca dice tenemos más educación. Por eso nosotros sí luchamos por nuestros derechos. No, pues eso es una discriminación tremenda. Claro. Por color de la piel, no hay gente blanca muy tonta y hay gente morena muy lista y también muy tonta. Hay de todo. No lo marca el color de la piel. Es decir, es que los blancos tenemos más educación. Esa es una suposición, ¿no? ¿Cuánto blanco es bien ignorante en Estados Unidos, por ejemplo? Uy, Ignorantísima la gente. sí, No se dan cuenta de su propio sistema, que tienen que tener 3 o 4 trabajos para pagar todo lo que tienen que pagar, y no es vida aquello. Decir, al final dices, ¿eso es vida? ¿A eso vine a la vida? Una de deudas y de gastos y de seguros, y pobres tienen que tener hartos trabajos para poder mantener aquel estatus. Es decir, por eso hay una página en Facebook de los mexicanos que se han ido, se llama Esclavos Unidos de ah, Norteamérica, que dice, que en nuestros países no pagábamos tanta cosa como hay que pagar aquí, dice, nomás trabajamos para pagar. Venimos ilusionados que aquí se va a ganar en dólares y que una mejor vida, dice, pues estamos en los Esclavos Unidos de Norteamérica, que al final eso terminamos siendo esclavos de un sistema que dice, pues
No tenemos que vivir muchos en un departamento para pagar la renta del departamento. Por turnos dormimos. Y el fin de semana que estamos juntos no cabemos en el departamento. Es tanta gente que no nos vemos entre semana, pero cuando descansamos, estamos juntos, pues tenemos que salirnos a la calle porque no cabemos. Entonces, decir, esto es lo que los profetas hablan precisamente. Dice Isaías, no recuerden las cosas pasadas, no se preocupen con los acontecimientos antiguos, pues voy a realizar algo nuevo. Esto no significa que el pueblo rechace todas sus tradiciones, no, que se centre en algo nuevo, que mire hacia el futuro, eso es lo que significa. Pero para eso hay que tener una concepción integral del ser humano, de la salvación. Y aquí, pues los obispos latinoamericanos trataron de traer esta palabra a América Latina. La tercera conferencia del general del episcopado americano, que precisa algunos aspectos básicos. Por ejemplo, ya un documento de Paulo VI que se llama el Evangelii Nuncianti dice, entre evangelización y promoción humana existen lazos muy fuertes. Entre llevar el evangelio y promover a los humanos hay lazos muy fuertes, dice Paulo VI, porque hay vínculos de orden antropológico. El ser humano es el que hay que evangelizar. Y el ser humano no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Entre más sepamos del orden antropológico, más podemos hablar a ese ser humano, a su corazón. Y a veces tenemos las iglesias serios problemas antropológicos. ¿Quién es la persona humana? Ya ven ahora tanto escándalo con el documento de la doctrina de la fe sobre las bendiciones. Pero Uy, una escandalera están crucificando al Papa. Y el documento es tan simple, tan simple. Es una bendición. Se bendice a la persona. Lo ha explicado el cardenal de doctrina de la fe. No nos podemos negar a bendecir a la creación de Dios. No estamos haciendo matrimonio, no es sacramento, es una bendición, entiéndanlo. No estamos cambiando la doctrina. Müller, el anterior prefecto de la doctrina de la fe, diciendo que el Papa es un hereje y que primero hay que obedecer a Dios que al Papa, y bueno, una revuelta de obispos haciendo una escandalera por cosas tan sencillas. Por eso ya se puso duro Francisco, les dijo, miren, si yo les doy una bendición a un empresario corrupto, nadie dice nada. ujú, Y la corrupción es un pecado grave. Y todo el mundo contento que lo bendiga. Y bendigo a un homosexual y bueno, un escandalazo, que soy un hereje, que eso no es posible, que estoy yendo contra el plan de Dios, que estoy contra la tradición católica, que quién soy yo para cambiar la tradición. Lo otro es más grave. ¿Y cuántos curas y obispos bendicen empresarios corruptos? Dice. Y nadie hace escándalo ni dice nada. Y eso es un escándalo, la corrupción. Y en cambio, bendigo a un homosexual y gran escándalo. Dice, eso es hipocresía, Francisco ya se lo dijo, es un mundo hipócrita. Sí, pero es un gran escándalo porque se les olvida que el ser humano es de carne y hueso, con quien es, bajo la situación que esté. pero además es variado y es creación de Dios. Claro, pero tenemos un problema antropológico, no sabemos que la sexualidad humana es compleja, diversa, que así es la humanidad. Parten todavía de que es una perversión. Bueno, hay gente buena que no está pervertida. Claro, Hay gente heterosexual pervertida, horrible, abusa de niños, de niñas, de sus hijos, de sus nietos, y eso no es perversión, pero por supuesto hay perversión en todos lados, no depende de si es homosexual, es pervertido. Pero hay gente que en su mente sí es mala persona, que te hizo algo, lo conoces, la conoces, eso no lo marca por mala persona. De entrada, no. ¿Qué actos ha hecho? A que me digas que es mala persona. Hay que tenerle miedo, no le inviten. Tanta discriminación, tanta cosa horrible, decir. Claro que los terminan enfermando. Hoy es en un mundo donde
parten de que eres mala persona, que aguas, que tengan cuidado, que no te hablen, que no te inviten, tu misma familia te ve con lupa, te ve como bicho raro, pues se termina enfermando la gente. Desde niños no poder decir lo que sienten, lo que viven, porque las mamás los echan a la calle, los corren, se cortan las Sí, venas, hacen dramas. se hacen resentidos. Claro, una sociedad que los rechaza. Y la sexualidad no es como un saco que me quito y me pongo. Hay cosas que no se pueden quitar y poner, así son. Ya Tomás de Aquino en el siglo XIII escribió un texto sobre este tema. Hay gente que esa es su naturaleza. Así los hizo Dios, dice Tomás de Aquino. Y no podemos Exacto. cambiar la naturaleza que Dios le dio a cada quien. Para mí es antinatural, para ellos es natural esa conducta. Así es su naturaleza. Siglo XIII no sabían la psicología que hoy tenemos y todo, y ya lo dijo, es sentido común. Tomás de Aquino tiene un sentido común, decir, hay gente que esa es su naturaleza, no podemos hacer nada. Así los hizo Dios. Ni mejores ni peores, son seres humanos, bajo otra condición. Sí, Cómo los educamos, que tenganles cariño como a sus otros hijos. En una homilía que yo le escuché a Raúl Vera en Saltillo, en una misa con diversidad sexual, iban muchos jovencitos y jovencitas con sus papás y mamás. Y les decía a los papás, imagínense, cómo se lo agradecieron mucho las mamás. Sus hijos y sus hijas de esta condición son una bendición, porque por sus hijos y sus hijas que son diferentes anduvieron buscando y llegaron aquí. No estaríamos viéndonos este domingo si no tuvieran esos hijos y esas hijas. Empezaron a buscar para acompañarlos y comprenderlos. Y esto fue una bendición en su vida. Salieron de su mundito. Estos hijos que parecían el problema les iluminaron la vida. Les hicieron salir de su mundito a buscarse cosas, a entender cosas. Les obligaron a entender a su hijo y su hija. A mí me dijeron que la vida era así, pero me cuestiona que puede ser de otra manera. Entonces busco, porque no lo puedo rechazar. Entonces decía, son una bendición dentro de sus hijos, mírenlos así. Si no, ni nos hubiéramos conocido. Este domingo estamos en misa juntos por esos hijos y esas hijas que les hicieron moverse, que no comprendían, les dio miedo porque los educaron ustedes de otra manera, pero el amor salvó todo. Eran sus hijos y sus hijas y anduvieron con ellos y aquí vinimos a parar por sus hijos y sus hijas. Ese es el asunto antropológico. Sabemos tan poco de la especie humana y entonces condenamos por ignorancia. Es más honesto decir no sé, voy a investigar, voy a estudiar porque no sé, a decir sí sé y decir burradas, como mucha gente abre la boca y dice burradas. Si no, no sé, la sexualidad humana es muy compleja, voy a indagar, no sé. Es más honesto decir no sé. Voy a preguntar a quien sepa que me ilumine, estudiar el tema, porque no lo sé. A mí me educaron de tal manera, pero quien me educó tampoco sabía, mi mamá y mi papá, mi abuelita, de esto no le educaron, no sabía mucho. Es lo que en el pueblo se decía, lo que se entendía. Esto es todo lo antropológico. Entonces, entre más sepamos de la especie humana, más vamos a ir avanzando. Por eso es importante los estudios antropológicos. Luego viene lazos de orden teológico. Ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia a la que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Hay un vínculo de orden emergente evangélico, como es el del amor, el de la caridad. ¿Cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover mediante la justicia y la paz el verdadero, el auténtico crecimiento del ser humano? Lo indicamos, dice el Papa, al recordar que no es posible aceptar que la obra de la evangelización pueda o deba olvidarse de cuestiones extremadamente graves, tan agitadas hoy en día, que atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz del mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo
o hasta al que sufre y el necesitado. Y dice el Evangelio Anunciante de Pablo VI, ya hace varios años, en el número 30. La Iglesia tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres humanos, entre los cuales hay muchos hijos suyos. El deber de ayudar a que nazca esta liberación, de dar testimonio de la misma, de hacerla que sea total. Todo esto no es extraño a la evangelización. Es Pablo VI, no es Teología de la Liberación. El número 30 del documento que se llama Evangelii Nuntiandi, una encíclica de Pablo VI. Es un deber de anunciar la liberación, dice, de millones. Pasó, Alicia. Sí, La evangelización sí. debe ser integral o liberadora. Lo dirá y lo repetirá el documento del CELAN de Puebla. Y a ese le tocó a Juan Pablo II, y había fallecido Pablo VI. Pues cuando es nombrado Juan Pablo II, ya estaba en marcha que iba a venir el CELAN y iba a venir Pablo VI a inaugurarlo, fallece, es recién nombrado y en enero viene Pablo VI a inaugurar a Puebla. Era Alicia que si sigue la clase. Yo creo que se salió porque yo no veo a nadie. No, ya salió ella, porque dijo que sí iba a ir y iban a pasar por ella. Ah, Ella avisó desde el inicio y de hecho ok. me hizo así que ya se iba, Ah, bueno, hizo seña. Pues otro ratito más estamos, porque ya. sí, Entonces, decir, por eso el cristiano tiene que manifestar una estrecha unidad entre fe y vida. La fe no está separada de la vida. Hay unidad entre la vida cotidiana, entre todos los temas de la vida y la fe. Esa es una buena noticia. Debe calar hondo en los corazones, en las inteligencias, hasta el grado de ser capaz de transformar las estructuras y condiciones injustas de la sociedad para que se respete la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales. O sea, la fe tiene que hacerse vida. Esto es importante, en una espiritualidad de la justicia y el amor. En este contexto, evangelización va unida a la liberación. Liberación de todo tipo. Todo lo que nos ate, lo que sea pecado, la fe tiene que ayudarnos a liberar. Donde hay que ubicar lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Como dicen los obispos latinoamericanos en el documento de Puebla. Nuestra conducta social es parte integrante de nuestro seguimiento de Cristo, dice el documento de Puebla, en el número 476. Por eso, anunciar el Evangelio sin implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas es una mutilación o puede ser una complicidad con el orden establecido. Dice el documento de Puebla en el número 558, esto es importante. Anunciar el Evangelio sin implicaciones económicas, sociales, culturales y políticas es una mutilación. Le estás cortando al Evangelio una parte vital. sí, no es realista. No es realista. La vida cultural, política, económica es la vida humana, no hay que separarla. Y eso tiene que ser iluminado por tu fe. Porque hay gente que dice, no, ese es asunto de mi iglesia y de mi fe. Mis negocios son mis negocios. No, si dices que eres una persona justa, creyente, no puedes hacer tranzas en los negocios. Una cosa es ganar y otra cosa es robar. Son cosas muy diferentes. Nadie te está diciendo que no ganes en tus negocios, pero que no robes, porque lo tuyo ya no es ganancia, es robo. O sea, hay ética. Pero hay gente que no dice, esos son negocios, por eso los negocios son negocios. Mi fe es otra cosa, no. Va implícito en todo. Tienes que tener comportamientos de acuerdo a tu fe. Yo soy narcotraficante, pero soy muy creyente. No, pues fíjate que no se puede la una y la otra. No puedes ser muy creyente si vives de eso. ¿Cuánto dolor, cuánta muerte, cuánta injusticia hay en el narcotráfico?
Yo soy tratante de blancas, pero fíjese que yo soy muy creyente de la Virgen de Guadalupe y hasta le construí una capilla a la Virgen de Guadalupe. No, pues no, no eres muy creyente de la Virgen de Guadalupe porque estás basando en injusticia y en explotación humana. No puede ser. Hay que analizar tu situación. Ahora la gente se dedica a negocios terribles y luego a las 7 de la noche quiere su clase de budismo y su clase de espiritualidad y meditar y estar tranquila. Pues si todo el día hiciste pura trance y mentira, compañero, como a las 7 de la noche quieres cambiar de canal y estar en paz, pues no se puede. Eres tú todo uno. Para las 7 de la noche meditar en paz tienes que tener un día en paz, tener lógica. ¿Qué hiciste todo el día desde que te levantaste? Pura mentira, triquiñuela. Imagínense los políticos mentirosos, corruptos, y que a las 7 de la noche quieran comulgar tranquilo como a blancas palomitas en misa. Pues no, compañero, no se puede. Todo el día mentiste, engañaste, triquiñuelas, y te aparece en misa de 7 de la noche y quieres estar en paz y que además te miren como un ángel. Pues no, 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 no es posible esto. Digo, yo no te puedo negar la comunión, allá tu conciencia, pero tu conciencia sí te dice quién eres y qué hiciste. Ay de ti si te acercas a comulgarse y confesarte. Digo, alguien que vive mintiendo, engañando, corrompiéndose, pues ¿cómo se atreve? Mejor quédate tranquilo y pídele perdón a Dios. Ve a misa, pero primero haz tu trabajo previo. Ya no engañes, no mientas. Pues no, pero pues ese es su estilo de vida, eso eligieron. Yo lo sé, claro, decir. No, porque si no es mutilar el evangelio, es decir, es que la religión es aparte. No, tu fe tiene que ver con todos los campos de tu vida, con todas las áreas de tu vida. Mismo Juan 23, todavía un texto más viejito, tiene un que se llama Mater Magistra, madre y maestra. Buenísimo texto ese. Sí, dice Juan 23, ante todo, confirmamos la tesis de que la doctrina social profesada por la Iglesia es algo inseparable de la doctrina que la misma enseña sobre la vida humana. No se puede separar la vida humana de doctrina social de la Iglesia. Mismo Juan Pablo II en un documento que se llama Laborem Exerces dice, tiene su fuente la doctrina social en las Sagradas Escrituras, comenzando por el libro del Génesis y en particular en el Evangelio y en los escritos apostólicos. Este patrimonio tradicional ha sido después heredado y desarrollado por las enseñanzas de los pontífices sobre la moderna cuestión social, empezando por la encíclica Rerum Novarum. Por lo tanto, la doctrina social es dinámica, va cambiando, no es un cuerpo estático, no es un cuerpo completo, no es un cuerpo ni definitivo ni cerrado, va ampliándose. Por ejemplo, Francisco ha aumentado doctrina social con sus encíclicas, metió todo el tema ecológico, todo el tema de la interrelación entre las religiosas, con Fratelli Tutti, todo el campo interreligioso. Son nuestros hermanos y hermanas los de otras religiones, también son hijos e hijas de Dios y hay que aprender a orar y dialogar con ellos, dicen Fratelli Tutti. Ese documento es bellísimo. O sea, decir, ábrete a las otras religiones, son tus hermanos, no les tengas miedo. Si hay un Dios, es el mismo Dios, aunque le llamen y le recen de otra manera. No tengas miedo a un diálogo con creyentes de otra religión. Es muy bonito texto Fratelli Tutti de Francisco. Abre a todo esto. Se mantiene siempre abierta, en proceso inacabado. La doctrina social necesita seguir escribiéndose y complementándose al ver los signos de los tiempos y confrontándose con las exigencias del Evangelio. Por eso la doctrina social evoluciona continuamente, porque hay gente que se cerró para ella con Juan Pablo II. Ya de ahí para acá no hay nada, todo ya lo dijo Juan Pablo II. Es decir, no, sigue cambiando el asunto, sigue evolucionando, sigue en este progreso de ir entrando. Francisco tiene muy buenos documentos que van iluminando porque le toca otro tiempo, otros signos de los tiempos. Tiene que responder a otras preguntas, a otros cuestionamientos
que son los cuestionamientos contemporáneos, los signos de los tiempos. A esto llega Francisco precisamente, a entrar en esto. Pero esto requiere mucha espiritualidad, mucha oración. Por eso la Cuaresma es tiempo de desierto, de silencio, tiempo de esperanza y tiempo de oración. Este es el tiempo de búsqueda, de observar. Y cada uno y cada una pues tenemos que tener nuestro propio tiempo. Eso es lo que el mundo griego llamaba el kairos. El crono es el calendario, cronos, el tiempo de todos. Y el kairos es tu propio tiempo. La Cuaresma es tu propio tiempo. Entra en tu tiempo. Lo que necesites, dátelo para encontrarte contigo mismo primero y luego con la divinidad. Ando buscando de otro poemita de Enriqueta Ochoa, esta poeta mexicana muy interesante, que nació en 1928 y murió en el 2008. Dice Hambre de ser, se llama este poema. Busco un hombre y no sé si sea para amarlo o para quebrarlo con mi angustia. Tengo hambre de ser y me siento frente a la ventana a masticar estrellas para que este dolor de estómago sea cierto. La verdad es que duele en los nervios todo el cuerpo, esta noche hasta los tuétanos. En la casa continua, grita una mujer las glorias de la Biblia y no conoce a Dios. Su voz huele a vinagre, aceite de resino, y Dios no huele a eso. Su voz huele a vinagre, aceite de resino, y Dios no huele a eso. Entre los mil olores reconocería el suyo. Algo que no digiero me ha hecho daño esta tarde. He visto a otros más humildes que yo, no quiero reconocerme en ellos. De tanto huir, se me han caído las palabras hasta el fondo del miedo. No salen, rebotan dentro como canicas, suenan sordas. Sin querer, me doy cuenta que he quedado en la ruina. Me falta lo mejor antes de irme, el amor, y es tarde para alcanzarlo. Y me resulta falso decir, Señor, apóyame en tu corazón, que tengo ganas de morir madura. Nadie madura sin el fruto. El fruto es lo vivido y no lo tengo. Lo busco ya tarde, entre la soledad ruidosa de las gentes, o en el amor que intento y doy y espero y que no llega. Hambre de ser se llama este poema. Híjole, sí, qué Duro, sombrío. duro, pero muy honesta, ¿eh? Se necesita mucha honestidad para escribir esto. Sí, valentía. Valentía. Este otro de ella misma se llama Desastre. Asisto a la hora del desastre. Que sed mortal de Dios se derrama en mí, flagela, me coge contra las puertas del mundo hasta hacerme saltar la entraña. El jinete radiante, cabalgando en el sueño, se despuebla. Estoy de pie, frente a un mar oscuro, que rompe y nos salpica de sal. La nuez del mundo se parte hasta la punta de las espigas enrojece. Por millones muere el hombre. Archiva esta noticia. Señor, algún día sabrás que hemos venido a rastras, hecho trizas, los pecadores de noticias, colgando de tu oído enredados de estrellas, llamando a golpes mientras la ola de sangre nos cubre y a bocanadas la bebemos. En medio de la noche, cuando quema tu silencio, la lágrima es la llama de la puerta y el mundo como una uva inmensa que ha llorado a raudales oscila ciega sin atinar la cerradura. Mm. Yo nada juego aquí, soy un simple gemido que camina con el alma enarcada, un puñado de voz que se amontona
al borde de esa luz profunda y escondida, al fondo de tu oído, solo el dolor en vilo, por todos los que lloran en cualquier parte del mundo. Errabundo jinete, a tientas con sed de ti. Muy profunda esta mujer, ¿eh? Uy, sí, sí. Desgarradora es su voz, pero es fuerte. Desastre. Enriqueta Ochoa. Sí, fue una buena poeta mexicana, poco conocida, porque a la gente no le gusta cosas tan duras, porque le mueve, entonces quiere cosas como más suavecitas, más dulzonas, pero no quiere decir que no es buena poeta. Muy No, buena, muy magnífica. desgarradora, porque hace preguntas tremendas, búsquedas tremendas. Y estos poemas no son del inicio, ya son cosas entre el final de su vida, cuando ya entiende lo que es la vida. Sí, sí, seguramente. Se requiere vivir mucho, analizar mucho y tener valentía para expresarse y escribir Sí. estas cosas. Buena poeta Enriqueta Ochoa. Yo por ahí tengo algunos libros de poesía de ella. Pues yo sigo empacando libros y voy descubriendo cosas y trasladando, no acabo, Pues sí, pero es que tienes mucho. mucho. Pero me ayuda porque descubro textos viejos que había olvidado. Volví a sacar montonal de libros de Pellicer, tengo ediciones grandototas, tengo un libro enorme de Pellicer, tengo antologías chiquitas, tengo muchísimo de Pellicer. Me di cuenta que sí es un autor que he leído mucho y conozco bien, que me ha marcado mucho Carlos Pellicer, porque tengo mucho me ha salido de libros de Pellicer en lo de poesía. Y a veces con tanto y me aboco a otras cosas, voy dejando de leer esos Pues libros. sí, Me está sirviendo de reciclaje de cosas que tengo. pero andas acatarrado. No te hará daño estar desempacando y todo. Por eso esta semana no fui. Esta Ah, semana no fui a desempacar porque como sí, esta semana que estoy acatarrado, tengo como 3 días y me escurre. Y hagan sí, de cuenta que hay momentos en el día que ya ni me acuerdo. Y cuando despierto, hoy desperté así. Anoche me dormí bien, ya a media tarde ya no tenía, y así me pasa. De repente, pero me sale muchísimas gotas y gotas, sí, y sí, luego sí. horas no me sale nada y se me olvida. Ya más bien hasta como parece alergia esto, yo creo. Ajá. Ahorita es así que no se me para, ¿eh? Es así. Si no me pongo el papelito, esto goteo. Y luego ya nada, está raro. La cabeza no me duele, no me ha dado calentura. Bueno, si quieres. Es que yo cuando me mojo, inmediatamente mi cuerpo reacciona. Y me mojé los zapatos porque regué antier el jardín. Estaba muy reseco, el sol sale muy duro y seca la tierra horrible. Y se me mojaron los zapatos y no me los quité luego. Ujú. Y eso fue el que me jaló. Eso fue. Sí, porque yo me mojo e inmediatamente me enfermo. Era como automático. Sí. Pues hoy aquí le paramos. Estuvo linda la clase. Hemos avanzado. Ahí les mando el video para quienes Sí, no estuvieron. gracias. Y esa hora yo creo que ya no llegó. Dijo que como a la 1, pero ya. Yo le estoy mandando algunos videos tuyos a mi hermana. Ah, está bien, está bien. De esto se Sí, trata. Para esto es dialogar y compartir en la y conciencia. para que otros puedan Sí, oír. oír y algo les ayude en su caminar. Sí, Pues sí. hoy aquí le dejamos. Gracias, Julián. Buena semana.